Ahora sí, revisen, por favor, revisen sus Facebooks. Sí, ahora sí. Ahora sí ya estamos, ¿no? Espérate. Pero, ya, tú me dices, Andrés. Sí, Tertulia Navidad, me ha aparecido notificación de Facebook. Ok, entonces comencemos. Ya ¿Ya, Andrés? estamos. Ya comienza Ok, cuando tú quieras, amigo. dale, dale. Muy bien. Mis hermanos, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo desde la Taberna del Caballo Blanco. En esta ocasión les traemos el tema de si es correcto celebrar la Navidad. Mi nombre es Grover Bautista y en esta ocasión tenemos a nuestros invitados especiales que vamos a estar conversando desde diferentes posturas. Vamos a conocer acerca de este tema, ¿no? Ya que en la familia del Señor hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, pues va a ser muy interesante escuchar a nuestros invitados. Tenemos a nuestro hermano Ramiro Saavedra, él es de la Iglesia Bautista Reformada, Tabernáculo de la Gracia. Bienvenido, hermano Ramiro. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y pues dar gracias a ustedes por tomarme en cuenta para charlar sobre estos puntos actuales que son de mucha habla entre la comunidad cristiana. Muchas gracias. Muy bien, bienvenido, hermano. También tenemos a nuestro invitado que nos acompaña desde La Paz, de la ciudad del Alto. Él es nuestro hermano Nelson Ventura, él es de la Iglesia Espíritu de Dios, él es líder de jóvenes. Bienvenido, mi hermano Nelson. Muchas gracias primeramente a Dios y gracias también a nuestro hermano Andrés Morales por la invitación, así también por nuestro moderador Grover Bautista y también a nuestro hermano Ramiro Saavedra. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Y por último tenemos a nuestro hermano Andrés Morales, y es clásico su participación acá en nuestras tertulias de la taberna. Y pues mi hermano, bienvenido. Él es miembro de la iglesia Valor y Fe. Adelante, hermanos. Muy Bienvenido. buenas noches, hermanos, a todos nuestros seguidores de la taberna. Bendiciones y un gusto, como siempre, con poderles traer un tiempo de reflexión teológica más. Sean bienvenidos en esta noche y un gusto poder compartir con ustedes y un gusto compartir también con mis dos contertuliantes, ¿no? Hermano Ramiro, el hermano Nelson. Gracias y esperemos lo mejor. Bendiciones. Así es. Muy bien. Esta noche vamos a estar respondiendo diferentes preguntas. Bueno, tres preguntas en sí. La primera pregunta que vamos a estar desarrollando con nuestros invitados es si es correcto celebrar fiestas extrabíblicas. Esa es nuestra primera pregunta. La segunda pregunta es ser, ¿cuál es el origen de la celebración de la Navidad? ¿No? Y la tercera es si es correcto el uso de los símbolos de la Navidad, ¿no? Y creo, vamos a hacer, con nuestros invitados, vamos a desarrollar en el contexto en que vamos a tocar. Y es en el contexto de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Acerca de estas fiestas, esta fiesta de fin de año que se celebra. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro hermano Ramiro para responder la pregunta si es correcto celebrar fiestas extrabíblicas. Adelante, mi hermano Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Grover. Bueno, primeramente quisiera poner en claro que mi participación aquí no es con la intención de burlarme de nadie, sino solamente de identificar y dar en conocimiento en líneas muy generales de mi postura y comparado a la luz de la palabra, lo que tengo en cuanto se refiere a la celebración de la Navidad. Y ya respondiendo lo que viene a ser la pregunta de que si es correcto celebrar fiestas extrabíblicas, es necesario definir esta palabra, entender que celebrar está conceptualizada como la conmemoración de un acto, de un acontecimiento a través de un acto, sea una reunión, ceremonia o fiesta. Esta fiesta puede ser civil, eh, que, que son los aniversarios, matrimonios, cumpleaños, días patrios, feriados nacionales.
pero también está el otro lado, como son las fiestas religiosas, que son aquellas que necesariamente tienen un componente religioso. Y pues es justamente ahí la diferencia, ¿no? La más notable diferencia entre ambas fiestas, la civil y la religiosa, que la civil no contiene un patrón o, no es, o está regulado, o se podría decir que esta fiesta no está regulado con ciertas actividades para su celebración. Y ahora, yéndonos más a lo propio de la pregunta, el asunto tal vez no nos va a ser tan sencillo de delimitar, pues si en este caso, si la norma fuera como tal que vamos a celebrar solo aquello que está mencionado, que está estipulado en las Sagradas Escrituras, como es la Biblia, no solo la celebración de la Navidad quedaría fuera por no encontrarse en la Biblia, sino que el creyente y la persona que se aplica a la Biblia, que prácticamente llegaría a ser el creyente, tendrá que resolver las cuestiones de los aniversarios, cumpleaños y todo lo que pues pude mencionar con anterioridad, aquellos días feriados, los días patrios y otras que, bueno, que al igual de lo que estamos por celebrar en estas fiestas, no se encuentran, no encontramos un respaldo en la Biblia. Entonces, puede ser que algunos que profesan la fe cristiana opten por no celebrar nada, absolutamente nada, si es que así concluyen. Y pues yéndonos a lo que nos dice la palabra, la Biblia nos presenta ciertos lineamientos en los cuales nosotros podamos ir, adoptar y alinearnos bajo ellos. Y en cuanto se refiere a estas fiestas, Romanos 13:7 nos dice que pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y pues una pequeña aclaración, que por supuesto que esta honra debe ser dada como una expresión de amor a Dios y al prójimo. Pero aquí es bien claro, ¿no? Cuando nos dice de que debemos dar el respeto y la honra a quienes debemos darla. Y esto pues nos da una pequeña luz de aquellas fiestas civiles, como podrían ser los aniversarios, cumpleaños y demás actividades, fiestas que podríamos tener como comunidad. Pero ya cuando hablamos de fiestas religiosas, es ciertamente más restrictivo la palabra, que menciona que nuestro obrar tiene que ser bajo el temor reverente al Señor, al único y soberano Dios. Y ya si nosotros nos disponemos a elevar la adoración a otro Dios, cabe recalcar con Dios con D minúscula, deberíamos analizar nuestra cristiandad. Muchas gracias. Tu micrófono está inactivo, mi amigo. Bueno, creo que hemos tenido problemas con nuestro hermano Ramiro. Hemos perdido contacto. Bueno, vamos a continuar con la participación de nuestro hermano Nelson. Y reitero la pregunta, si es correcto celebrar fiestas extrabíblicas. Esa es la pregunta que estamos respondiendo en esta primera ronda que tenemos. Adelante, hermano, con su respuesta, hermano Nelson. Muy bien, vamos a explicar de manera más histórica, ¿no? Todo esto, si es correcto o no, ¿no? Haciendo una reflexión sobre Abraham. Abraham viene
de Ur de los Caldeos, ¿no? Dice la Biblia. ¿Y dónde queda Ur de los Caldeos? Queda en Mesopotamia, ¿no? En ese tiempo, claro, Sumeria, ¿no? Ur de los Caldeos. Viene Abraham con todas sus costumbres, ¿no? Del lugar de Ur de los Caldeos. Viene con su cultura. No es que deja y dice, yo soy, bueno, me convierto, voy a ser parte del pueblo parte de este Dios, ¿no? Y que va a ser Abraham, el padre de la fe de los judíos. No deja, ¿no? La parte, por ejemplo, de los sacrificios, ¿no? Vemos ahí a Melquisedec, ¿no? Melquisedec no fue de una cultura judía, no fue de una cultura de Dios, ¿no? Pero sin embargo, la ofrenda, ¿no? Que ya se hacía en los pueblos paganos, en la antigua Babilonia, como vemos, Ur de los Caldeos. ¿Adoraban al sol? Sí, adoraban a la luna, pero vemos que trae su cultura a Canaán, ¿no? Abraham. Entonces, lo que pasa... Hola. Hermano Nelson, lamentablemente creo que perdimos también el contacto. Qué pena, mis hermanos. Bueno, hasta solucionar, vamos a continuar con nuestro hermano Andrés. Hermano Andrés, ¿me escucha? Sí, voy a continuar entonces, hasta que nuestro amigo Bueno, Nelson regrese. bueno, para poner en contexto, ¿no? La pregunta que estamos respondiendo es si es correcto celebrar fiestas extra bíblicas, ¿no? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. Y adelante, hermano Andrés. Bueno, primeramente toca entender que en la Biblia están instituidas muchas fiestas, de las cuales se nos dicen en el Nuevo Testamento que llegarán a su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, los primeros cristianos continuaron celebrando la Pascua, donde se conmemoraba, o más bien diríamos, se reinterpretaba su significado, que para los primeros judíos... para los judíos, bueno, para los hebreos del Antiguo Testamento y los judíos del Nuevo Testamento, la Pascua conmemoraba la fiesta de los panes sin levadura, recordando el éxodo de Egipto. Sin embargo, que para los primeros cristianos van a reinterpretar este evento de la Pascua y se va a celebrar en otro espíritu y en otro sentido, que va a ser el sentido de recordar y conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. Ambos eventos que para ellos iban conectados juntos, ¿no? Por una parte, en ese sentido, van a continuar con la celebración de esta fiesta, que es de la que tenemos uno de los registros más antiguos. Por otra parte, esta otra fiesta, son dos fiestas, ¿no? La otra fiesta de la cual los primeros cristianos van a continuar celebrando es la fiesta de Pentecostés, la cual en el Antiguo Testamento tenía que ver con la entrega de primicias a Dios, de las bendiciones a Jehová, ¿no? Pero de la misma manera, a partir del evento de Hechos 2, esto se va a reinterpretar el sentido de esta fiesta de Pentecostés para los primeros cristianos y se va a celebrar en un sentido de la celebración de las primicias, las bendiciones de Dios a través del advenimiento del Espíritu Santo, a través de las primicias del Espíritu Santo. De esa manera es que se va a celebrar el Pentecostés. Esas son las dos fiestas más antiguas de las cuales tenemos el registro que la iglesia primitiva celebraba y continuaba. Por otra parte, la Biblia no nos manda a celebrar ninguna fiesta como tal, como ya dijo el hermano Ramiro. Ni siquiera cumpleaños, aniversarios de iglesia, menos el día de la Reforma, ¿no? Que son fiestas que actualmente celebramos, ¿no? En las iglesias, tanto celebramos el cumpleaños del pastor, sí, celebramos el cumpleaños de cada uno, sí, celebramos el aniversario muchas veces de la Reforma, sí, en muchas iglesias reformadas, el 31 de octubre es un día especial para muchos, ¿no? Y también el aniversario de la iglesia, ¿no?
como sabemos también, o sea, siempre es un evento en nuestra iglesia, pero todos estos eventos son fiestas, las celebraciones extra bíblicas que no se celebran, que la Biblia no nos manda a celebrar, por una parte, por lo cual considero que si vamos a juzgar el hecho de celebrar las fiestas, debemos juzgar la celebración de las fiestas a la luz de la doctrina de la libertad de conciencia en ese sentido, que básicamente nos dice que aquí es donde se cubre el tema de qué pasa cuando la Biblia no nos manda ni nos prohíbe algunas cosas, ¿no? En ese sentido, considero que juzgando a la libertad de conciencia debemos de entender el que celebra, el que celebra, que lo celebre para la gloria de Dios. El que no celebra, que no celebre para la gloria de Dios, pero que ninguno traicione su conciencia y que ambos sean fieles a lo que su conciencia les dictamina y que tampoco se juzguen mutuamente. En este sentido, haciendo una aplicación más puntual acerca de esto al contexto eclesial y el tema de la Navidad particularmente, apelo a la postura de Calvino, ¿no? El cual consideraba que aplicaba esto al gobierno de la iglesia local. Cada iglesia local debe de ver entonces cómo celebrar esto, si va a celebrar o no va a celebrar Navidad, eso ya concierne a cada iglesia de forma personal, propia de cada iglesia. Cada iglesia tiene la libertad de ver hasta qué punto va a celebrar algunas fiestas y hasta qué punto no va a celebrar. En ese sentido, es que cada iglesia debe de ver estos puntos. Por lo cual, entonces yo considero, pero igual que Calvino, considero que al final de cuentas, ya sea lo que determine cada iglesia, no debemos de juzgar mutuamente. El que celebra, que lo celebre bien para la gloria de Dios. El que no, también, pero que no se juzgue mutuamente por hacer lo que hacen o lo que dejan de hacer en ese sentido. Es lo que pienso acerca de las fiestas extrabíblicas y bueno, esa es mi postura, hermanos. muy bien, justo puntual y entonces, ¿estás de acuerdo con festejar las fiestas extra bíblicas, no? Bueno, sí, de acuerdo siempre y cuando estas no vayan en contra de la ley de Dios, ¿no? Considero De que que no, estoy de acuerdo, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios, por una parte, siempre y cuando no atenten principalmente, no sobre la ley de Dios, sino que no vayan contra ninguna doctrina medular de la iglesia, por una parte. No solo la ley de Dios, sino tampoco ninguna doctrina medular de la iglesia, y al final, como dije, ya está esto en la libertad de la conciencia. El que lo celebre, yo personalmente, en mi iglesia sí voy a instar a la celebración de la Navidad. ahí está. Ok, muy bien, entonces vamos a ya aterrizar en el tema que es la Navidad, que es lo que vamos a desarrollar. Ya creo que vamos a empezar con nuestro hermano Nelson. Lamentablemente se cortó en la primera pregunta, no pudo desarrollar su respuesta. Hermano Nelson, ¿me escucha? Hermano Nelson, El hermano Nelson todavía no está conectado. En- bueno, entonces, eh, nuestro hermano Ramiro, ¿ya está en línea? Sí, estoy aquí presente. Muy bien. Entonces, hermano Ramiro, con usted vamos a continuar con nuestra segunda pregunta, ya que, bueno, en la primera no pude, eh, tal vez para aclarar, ¿no? Respondiendo a la pregunta si es correcto celebrar fiestas extrabíblicas. Eh, bueno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Eso tal vez de manera puntual para responder a la segunda pregunta que tenemos. Sí, estoy de ¿Está de acuerdo. acuerdo con festejar fiestas extrabíblicas desde su postura? Sí, estoy de acuerdo. Muy Ya bien. los Entonces, ya argumentos conociendo comparto eso, con entonces Andrés. vayamos a lo que es. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuál es el origen de la celebración de la Navidad? ¿No? Y si es correcto festejar esta fiesta que es extra bíblica, ¿no? Muy bien. Entonces, hermano Ramiro, lo escuchamos. Ya, bueno, esto es algo breve que tengo para compartir y pues yéndonos a lo que significan Navidad, a su definición etimológica, podríamos decir que Navidad significa nacimiento. Y dentro de la historia cristiana,
incluso más allá del cristianismo, la historia, el nacimiento que tuvo más importancia fue de nuestro Señor Jesucristo. Y ya dentro de la comunidad cristiana, y para no faltarles el respeto, y para una parte de los cristianos, la Navidad tuvo origen hace más de 2000 años, en un pesebre, alrededor de animales, y además también de magos y de pastores, según la Biblia nos relata, que estos mismos fueron guiados a esta celebración a través de una estrella, la estrella de David. Tal acontecimiento está relatado en 2 libros importantes de la Biblia, que son el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y pues ya yéndonos queriendo tocar el tema secular, en mi opinión, no tiene mucha importancia como la espiritual, la eclesial, ¿no? Habrá cristianos que se regocijan, sea o no la fecha, porque sabemos de que un día en el año su Salvador nació, un día en el año en el cual la Biblia nos relata que Dios se hizo carne para habitar con nosotros. Y pues, sin importar si fue el 25 de diciembre o no, pues deberíamos encontrar un mayor regocijo en esto. Tendría que ser nuestro mayor gozo de festejar este día, y en vez de buscar motivos que podrían opacar a nuestro gozo. En Mateo 1 al 10, perdón, 1, versículo 10, encontramos que los magos al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y pues es ese espíritu en el cual nosotros debemos continuar, y entendiendo de que la Navidad tiene sus orígenes en este acontecimiento. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, hermano Ramiro. Bueno, ahí estamos escuchando la respuesta de nuestro hermano, el origen de la Navidad. Entonces, ¿considera que el origen de la Navidad es cristiano? ¿Tiene un motivo cristiano? Mira, ¿O en la historia, a través de la historia? Lo que yo intento señalar es de que puede que la Navidad tenga un origen secular. Algunos dicen que vienen de los celtas, otros dicen que vienen de San Nicolás, que vivía en Europa. Entonces, pues yo quiero hacer de un lado aquello y señalar de que la Navidad tiene orígenes cristianos, que la Navidad tiene su origen en un pesebre con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien, entonces, yendo en esa misma línea, entonces, a la pregunta si es correcto celebrar esta fiesta, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, bueno, por eso bueno, respondí ya me pregunta el tema de que si es correcto celebrar la Navidad. Sí, en la iglesia. Ya, entonces yo creo que para muchos creyentes el hecho de que el nacimiento de Cristo se encuentre registrado en las Escrituras es suficiente para hacerlo motivo de celebración, en este caso decembrina, en este caso el 25 de diciembre, y establecer de manera personal y incluso de manera eclesial una festividad. Es decir, que el asunto es muy fácil. En la Biblia se habla del nacimiento de Cristo, y es que el mundo secular decidió que este nacimiento se celebrara en diciembre, por lo que
tanto las iglesias como nosotros celebraremos este nacimiento en diciembre. Y bueno, en mi caso y los que comparten mi postura, nosotros abogaremos porque mientras la celebración se mantenga dentro del verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del Salvador, se puede decir de que es legítima, es valedera y es permitida. Otros podría ser de que estén tratando de tal vez identificar cuáles son los verdaderos orígenes de esta historia evangélica y si realmente es legítima o no, pero pues ese no es el tema de esta conversación y pues mi postura es de que en este momento yo no voy a ver si San Nicolás existe o es el padre de la Navidad, o si Santa Claus es partícipe de la Navidad, de ninguna manera. Y prácticamente allí se centrarán mis objeciones, ¿no? Y a la par de eso, también mis objeciones se encontrarán se enfocarán en las celebraciones tal vez con excesos, con regalos y aquello que podría verse sumido en la inmoralidad o lo que nos pueda presentar el mundo. Pero no existe ningún inconveniente en que se celebre si el centro de toda esta celebración es exaltar a Cristo y recordar su nacimiento, así sea en medio de galletas, comida o tal vez alguna chocolatada. Ahora, bien, muy bien, muchas gracias, hermano. Con gusto. Sí, hermano, diga. Sí, eso era una pequeña parte nomás, ¿no? Una pequeña aclaración, que pues lo incorrecto que desde mi punto de vista, desde la postura que yo manejo, sería celebrar esta Navidad de manera incorrecta. Es algunos que muchos quieren adoptar distintas creencias, distintas prácticas y llevarlo dentro de la iglesia. Y pues aquello considero de que no debería entrar en las iglesias, ¿no? La iglesia no debería verse profanada con estas costumbres humanas, de manera que ninguna de ellas glorifican a Dios. Y pues dentro de una liturgia reverencial y temerosa del Señor, y pues dentro de todo ese marco, considero de que es correcto celebrar la Navidad. Okay. Bueno, en la familia sí está, bueno, en la familia sí, pero en la iglesia no. ¿No es cierto? Eso es lo que, según su explicación, puedo entender. Es así, ¿cierto? Mira, yo había mencionado de una liturgia reverencial y es por ello que quiero también poner en claro de que yo estoy de acuerdo con los servicios navideños, con aquellos servicios navideños donde se tenga un programa, una liturgia navideña, una liturgia donde en todo momento se conserve la reverencia y el temor al Señor y en ningún momento pueda inmiscuirse aquellas actividades que el mundo podría ofrecernos. Ok, ahora sí, muy bien. Muchas gracias, hermano, por su participación. Vamos a continuar con nuestro hermano Andrés. Vamos a en ese orden vamos a ir. Bueno, reitero la pregunta para los hermanos que nos ven. Estamos respondiendo la pregunta, ¿cuál es el origen de la Navidad? ¿No? Y si es correcto celebrar esta fiesta dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Muy bien. Ya el hermano Andrés nos dijo que está de acuerdo, ¿no?, con celebrar la fiesta bíblica, y ahora vamos a escuchar acerca de su perspectiva acerca de la historia y el origen que tiene esta fiesta. Adelante, mi estimado Andrés. Muchas gracias, hermano Bautista. Bueno, continuando, ¿no? El origen de la celebración de la Navidad ocurrió en la forma del refrán
que hay un refrán que dice, ¿no? Primero la costumbre y luego el dogma, ¿no? Y de la misma manera fue que ocurrió con el origen de la Navidad. Primero fue que a lo largo de los años se fue desarrollando la costumbre de la celebración del nacimiento de Jesús hasta que llegamos hasta entre el siglo III y siglo IV a la ordenación y ya afirmación en el calendario litúrgico de la celebración de la Navidad. ¿De qué forma ocurre este proceso? No tenemos no tenemos registro histórico de la celebración en el 25 de diciembre del nacimiento de Jesús antes del siglo IV, pero sí tenemos registro de la celebración del nacimiento, no con una fecha específica, pero sí hay bastante énfasis en cuanto a la importancia que se le daba al tema del nacimiento de Jesús. Sin embargo, fue principalmente desde el segundo siglo que comenzó a tener relevancia este tema del nacimiento y la encarnación de Jesús, debido a que con el pasar de los años había comenzado a entrar a la iglesia ya no solamente judíos, sino también ya estaban entrando personas gentiles de origen griego, que venían con una cosmovisión dualista, en la cual veían una división entre lo que es materia y espíritu. Estas personas que comenzaron a entrar a la iglesia con estas ideas fueron personas las cuales muchas veces, en lamentables muchas ocasiones, terminaron derivando en diferentes grupos heréticos, ¿no? Como como los ebionistas, ¿no? O como sabemos, los gnósticos, los docetistas, ¿no? En que algunos, por ejemplo, los ebionitas pensaban que Jesús no era Dios, sino que llegó a ser adoptado hijo de Dios debido a su buena actitud y a los méritos que hizo. Por otra parte, los otros grupos que eran más dualistas, más enfocados a ese dualismo materia versus espíritu, veían en esta relación una relación antagónica de contrarios y opuestos, y consideraban, ¿no? La materia es del diablo, es lo pecaminoso, es lo malo, el espíritu es lo de Dios. En ese sentido fue que ellos negaban la idea y les molestaba la idea de hablar acerca de un Dios que se hizo hombre. ¿Cómo Dios se podría ser parte de esta materia que es pecaminosa? Eso es pecado, eso es terrible para estas personas, ¿no? Por lo cual es que en vista de que ocurrieran estos grupos, fue que se hacía mucho énfasis en estos primeros 3 siglos con respecto a la enseñanza de la importancia del nacimiento de Jesús, de lo cual vamos a ver testimonios bastante fuertes, tanto en Tertuliano como también en Orígenes, como también en Clemente, como también en Ireneo, ¿no? Son autores los cuales van a ser, bueno, no, por tiempo no puedo citar, pero sí que hacían énfasis en el tema del nacimiento de Jesús, porque era una forma de contrarrestar estas enseñanzas heréticas, ya que a través de la doctrina del nacimiento enseñamos y garantizamos la doble naturaleza de Jesús, por una parte. Por otra parte, también era esto enseñado como parte del curso catecúmeno de la iglesia para las personas que iban a bautizarse, ¿no? Sabemos que el curso catecúmeno era el curso prebautismal, ¿no? En el primer siglo, en ese sentido, ¿no? Posteriormente se fue formalizando el nacimiento de Jesús, pero en diferentes fechas. Como sabemos que en los primeros siglos la iglesia ha estado dividida en dos polos, la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, ¿no? En este sentido es que también de la misma forma estuvo dividida la celebración de la Navidad casi a mediados del siglo III, así, la celebración de Navidad también estuvo dividida en estos dos polos. La Iglesia de Occidente celebraba, tenemos registro incluso de que se celebraba el 25 de marzo, 25 de mayo, pero son dos fechas las cuales son las más fuertes entre estas dos iglesias, que es el 25 de diciembre y el 6 de enero. La Iglesia de Occidente celebraba el 25 de diciembre y la Iglesia de Oriente el 6 de enero. Claro que ambas tradiciones estaban muy vinculadas también al tema de contrarrestar el tema del paganismo y celebraciones paganas en la Iglesia. Sí, en ese sentido, que había en esos contextos culturales. La Iglesia de Occidente tenía la celebración del Sol Invicto, la cual tenía que ser contrarrestada a través de la enseñanza de que hay un solo Sol de victoria, que es Jesucristo. Por otra parte, la Iglesia de Oriente tenía que contrarrestar enseñanzas de la adoración de ciertos dioses que se adoraban en el 6 de enero en la ciudad de Egipto.
En ese sentido, fue que de esa manera, para contrarrestar ambas enseñanzas, fue que se instituyó la celebración del nacimiento de Jesús, la natividad, ¿no? En ambas iglesias en esas fechas. Ambas tradiciones estaban relacionadas a fin de cumplir, como dije, ya costumbres paganas, ¿no? Pero con el pasar de los años se fueron uniendo ambas tradiciones, tuvieron su encuentro y nos hemos quedado con 25 de diciembre, la celebración de la Navidad, y 6 de enero, la celebración de la Epifanía, bajo el nombre del cual se llevan tres fiestas, ¿no? La primera es tres fiestas importantes, ¿no? La primera fiesta que se conlleva en esta celebración de la Epifanía es la celebración de el bautismo de Jesús, el milagro de las bodas de Canaán y la adoración de los santos reyes magos, ¿no? En este sentido. Por una parte, haciendo un pequeño paréntesis, recién en estos siglos se comienza a llamar a los magos mencionados en el en el libro de los evangelios, se los comienza a mencionar reyes, porque se los relacionaban los primeros teólogos con los reyes, con las profecías del Antiguo Testamento, que decían que los reyes de Oriente y de todo el mundo vendrán a adorar al Mesías prometido, y por eso es que decían, estos hombres que vinieron en cumplimiento de esta profecía, por lo cual se les comenzó a llamar reyes magos a partir de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, continuando, ¿no? En este relato histórico, estas fiestas a fines del siglo III ya se celebraban en algunas iglesias, en la mayoría de las iglesias ya estaba completamente instituida esta celebración del 25 de diciembre y el 6 de enero como los Santos Reyes, ¿no? Sin embargo, será hasta casi entrando al siglo IV que la Iglesia las aceptará de forma oficial, siendo así las tres fiestas oficiales de la Iglesia: la Pascua, de la cual ya hemos hablado, el Pentecostés y la Natividad. Ahora, estas fiestas instituidas, ¿por qué se instituyó ahora el 25 de diciembre? La fiesta de la Navidad se instituyó el 25 de diciembre porque por una parte era una fiesta muy importante en la ciudad de Roma donde se adoraba al sol invicto, y lo que se buscaba era cubrir esta celebración y proclamar el dominio de Cristo a partir de su encarnación en ese sentido, ¿no? Por otra parte, también estaba el tema de que siendo ahora, había muchas menciones en los autores, a los padres griegos, los cuales hablaban de Jesús como el sol de victoria, por lo cual se consideraba, ¿por qué estamos hablando de un sol victorioso cuando el único sol de victoria es Cristo? Y se relacionaba también por una parte, se hacía esa relación también. Por otra parte, también era el inicio de la primavera y era el año nuevo, y por eso es que hasta ahora para muchas de las iglesias protestantes y católicas, el año nuevo no inicia en enero, inicia en diciembre con el nacimiento de Jesús, en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido fue que se fue instituyendo y como el año nuevo, como el inicio. Con Navidad iniciamos el año con el nacimiento de Jesús para luego continuar con la celebración de la Pascua, la celebración por eso de la muerte, de la resurrección y el domingo de el venimiento del Espíritu Santo. Pero tiene que tener un inicio, y ese inicio era considerado la fiesta de la Navidad, en ese sentido. Muchos historiadores relacionan a Jesús, como ya dije, con el sol de victoria. Sin embargo, pese a la interpolación de estas dos celebraciones, entre la celebración pagana del sol invicto y la celebración cristiana que ahora se estaba instituyendo del nacimiento de Jesús, al principio no fue como ahora, que muchos lo vemos con cierto recelo, con cierto reojo. Sin embargo, que en los primeros siglos de la iglesia fue visto con mucho cariño y con mucho afecto, y fue aceptado inmediatamente y fue instituido inmediatamente en todas las iglesias. Tuvo un crecimiento inmediato esta celebración de la Navidad, porque muchos veían en esto como una celebración digna de piedad y de mucha devoción, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, los primeros cristianos en la celebración de la Navidad no tuvieron problemas, porque ellos no consideraban su significado como la adoración del Dios niño, ni tampoco como un sincretismo religioso, sino lo que ellos celebraban era el milagro de la encarnación de Dios, y en la cual se garantizaba la doble naturaleza de Cristo. Cuando se instituyó esto, hay sermones de Juan Crisóstomo, por ejemplo, en los cuales se alaba el hecho de que esté creciendo. Incluso él mismo dice: es mi fiesta favorita del año y con la que espero con ansias cada año. E incluso el mismo Crisóstomo, San Agustín, León el Grande, y podría seguir con una lista de varios autores de los padres latinos, ¿no? Sin embargo, que por cuestión de tiempo no
puedo seguir. Por lo cual, esos son los orígenes de la Navidad y tienen que estar en el hecho del resignificado, la reinterpretación que nosotros le hemos dado a esta fiesta, a partir en la cual el cristianismo, se podría decir, venció a la cultura de ese entonces, la cultura pagana, instituyó una cultura nueva cristiana en ese sentido, reinterpretando los símbolos de cada tiempo. En ese sentido es que yo considero que ese es el origen de la Navidad y considero por eso que es correcto, porque lo que estamos celebrando no es la adoración de un Dios niño, estamos celebrando el milagro de la encarnación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Andrés, por su participación y ese aporte, ¿no? Acerca de la historia. Y bueno, creo que nos quedó bien claro, siendo coherentes con la respuesta, con la primera pregunta, si estás de acuerdo con las fiestas bíblicas y, buenamente, con tu explicación, vas a entender de que la Navidad tiene un origen cristiano, ¿no? Que ha sido reinterpretado de una fiesta pagana para cristianizarlo, ¿no? Y aprovechar esto para, digamos, enseñar, ¿no? Doctrinas cristianas. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestro hermano Nelson, porque en su primera intervención hemos tenido problemas de conexión y no hemos podido tal vez escuchar la respuesta a la primera pregunta. Si, hermano Nelson, usted está de acuerdo con las celebraciones de las fiestas extrabíblicas, tal vez de manera puntual, porque la segunda pregunta es el origen, ¿no? Desde su punto de vista, cómo ve el origen de la Navidad, ¿no? Entonces, me gustaría primero escuchar la respuesta de la pregunta, si está de acuerdo o es correcto celebrar fiestas extrabíblicas. Adelante, mi hermano Nelson. Bien, estábamos hablando acerca de todo esto y, bueno, los hermanos ya lo dijeron acerca de que la Navidad no tendría que ser, ¿no?, tanto pagano, ¿no?, sino es totalmente cristiano, ¿no? Solo que han intervenido en la historia, y Satanás también ahí, ¿no? Se ve cómo ha manipulado la historia a través de diferentes culturas, ¿no?, y religiones que lamentablemente lo han vuelto secular, pagano, ¿no? Todas estas fiestas navideñas que vemos, que realmente es Cristo que vino a este mundo a salvarnos, ¿no? Él ha venido con un propósito de morir en la cruz y clavar, ¿no?, todos nuestros pecados. Así que ese era el fin, ¿no? No estoy de acuerdo, ¿no?, en que se practique el paganismo, ¿no?, que se practique la fiesta navideña sin un sentido cristocéntrico, ¿no? Tampoco, o sea, bíblico, ¿no?, tiene que ser. Entonces, esa a la primera pregunta. Ahora, a la segunda pregunta, de cuál es el origen, ¿no? El origen viene desde, ya lo decimos, desde Babilonia, ¿no? Nimrod, dice la historia, la Torre de Babel, nos cuenta acerca de la Torre de Babel, Babilonia, Babel, ¿no? Pero el Génesis empieza así, ¿no?, con esa historia, ¿no?, de Babel que es, ya sabemos, y termina con Apocalipsis, también con la madre de las rameras, ¿no?, que es Babilonia, la madre de todas, ¿no?, de todas las herejías en la historia que hemos visto, ¿no?, de la sangre. O sea, nos dice Apocalipsis igual, ¿no?, termina con esto, la caída. Entonces, el origen lo sabemos, es una cultura espiritual, o sea, es un espíritu babilónico, ¿no?, que ha venido durante todas estas décadas, ya sea la egipcia, ¿no?, es totalmente mesopotámica, ¿no?, y pasa a trascender esto a los griegos, ¿no?, los griegos, después a los romanos, y después ya viene la Iglesia Católica, universalmente, ¿no? Lo universaliza esta fiesta, pero en otro sentido, ¿no?, de Santa Claus, ¿no?,
con el sentido del árbol, de un árbol, de un pino, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Bíblico. Y lo que se ve en las fiestas paganas, no hay el sentido de la Navidad, de la natividad, del nacimiento, ¿no? De un Dios que está viniendo a este mundo y con ese objetivo de salvar a nuestros pecados. Entonces, el origen es totalmente satánico, ¿no? Satanás, o sea, lo puso a diferentes culturas porque el solsticio de invierno que se celebra en la antigüedad, ¿no? En las antigüedades de nuestras culturas, ya sea inca, ¿no? Celebraban al dios sol en los eclipses, al igual que celebraban los mayas, los chinos, los hindúes, o sea, todos festejaron el solsticio de invierno, ¿no? El 25 de diciembre. Ese es el origen. Y ofrecían sacrificios de esclavos, de vírgenes, de niños, para lo cual Satanás era totalmente venerado. No podemos decir otra cosa. Ese es el origen de la Navidad. O sea, del sentido de la Navidad, pero en lo secular, en lo pagano, en lo diabólico. Pero ese no es el verdadero sentido. El verdadero sentido es que ha venido un Salvador encarnado, ¿no? La segunda persona, ¿no? De la Trinidad. Eso es muy importante saberlo, porque, mira, Cristo es, es la piedra de tropiezo de muchos, de todas las religiones, de todos. Cristo ha partido la historia en dos, ¿no? Nadie puede negar eso. Históricamente es uno de los personajes más grandes de la historia y la cual celebramos, ¿no? Todos, claro, el 25 no nació, sabemos que no es la fecha exacta que nació Jesucristo, en el 25 no lo es, pero tenemos que nosotros en la familia, ¿no? En la iglesia, no celebramos el paganismo, no celebramos esas cosas, sino recordamos que vino un Salvador a este mundo y recordamos nada más eso, ¿no? Eso puedo aclarar y decir de parte de la congregación, de la iglesia. Nosotros estamos en eso, ¿no? En el sentido, o sea, ¿cuál es el sentido verdadero de todo esto? Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, creo que queda claro, ¿no? Usted maneja, hay una Navidad pagana, ¿no? Que viene del mundo secular, y hay una Navidad cristiana, ¿no? Con principios o detrás de ellos con fundamentos cristianos. Y me gustaría plantearle lo siguiente. El árbol de la Navidad, generalmente, bueno, dando un sentido cristiano, ¿qué le parece esta interpretación? El árbol que se arma, ¿no? Representa el árbol del bien y del mal, ¿no? Y por eso tienen sus frutos, ¿no? Que generalmente, bueno, no dice la Biblia qué fruto era, pero se conoce como la manzana, ¿no? Y están los frutos colgando de ese árbol, ¿no? Pero ese árbol entonces nos enseña el origen de la humanidad que vendría a ser desde Adán y Eva. Entonces Adán y Eva pecaron, se rebelan contra Dios. Entonces la humanidad cae es destituida de la gloria de Dios y cae en el pecado, ¿no? Entonces la humanidad está alejada de Dios, muerte, con una muerte espiritual. Pero Dios, siendo misericordioso, nos manda un Salvador. Y vemos ahí en la historia, ¿no? Hay un anuncio de una estrella, la estrella de Belén, ¿no? Que se representa en la cima del árbol, ¿no? Que está ahí una estrella, ¿no? Y anuncia la venida de un Salvador, ¿no? Entonces, ahí hay una resignificación, ¿no? Hay una reinterpretación. Sí, el árbol tiene orígenes paganos, ¿no? Muchas culturas entre el lapso del 25 de diciembre tenían muchas fiestas porque era, digamos, era en diferentes culturas era algo especial esas fechas por el sol.
Entonces, pero siendo cristiano, hay una resignificación. Usted, hermano, estaría de acuerdo. En ese sentido, estaría de acuerdo con un árbol de Navidad, ¿no? A partir de lo que le planteé. Em, el, en la Biblia no nos dice acerca de adorar a un árbol, ¿no? No nos dice de adorar a una estrella, ¿no? Entonces, no hay un versículo, un texto donde me diga que debo poner un árbol, ¿no? Para celebrar, ¿no? Una fiesta. Entonces, por lo tanto, no sería, ¿no? Correcto esta situación, poner un árbol en mi casa, ¿no? No lo haría. Eso porque no es bíblico, Bueno, así bueno, listo, hermano. sencillamente. Ok. Listo, hermano. Muchas gracias por su respuesta. Aquí vamos a escuchar a nuestro hermano Nelson. Y ahora vamos a pasar a nuestra tercera pregunta esta última ronda que vamos a tener. Y vamos a comenzar con nuestro hermano Andrés. Y la pregunta es si es correcto usar los símbolos de la Navidad. Bueno, estamos ya con todas las expulsiones hemos aclarado que es una Navidad cristiana, ¿no? Hay una Navidad pagana, ¿no? Con su Papá Noel y esas cosas. Pero no estamos hablando de eso, sino de un significado cristiano. Entonces, la pregunta va por ese lado. Si es correcto el uso de símbolos, ¿no? Motivos navideños cristianos dentro de la iglesia. Bueno, esa es la pregunta. Vamos a comenzar con nuestro hermano Andrés. Adelante, hermano. Muy bien. Bueno, continuando, ¿no? Yo considero en esta noche hay varios símbolos de Navidad, ¿no? Y bueno, por lo menos yo solo voy a tomar tres, que son el pesebre, el árbol y San Nicolás, que considero los cuales son símbolos correctos para la iglesia, ¿no? Pero voy a explicar por qué considero de esa manera. Primeramente, hablando del pesebre. El pesebre, ¿cuándo se origina? Se origina en la Edad Media, ¿no? ¿Y qué se llama? Se origina en la Edad Media a partir de San Francisco de Asís, que fue el primero en celebrar el pesebre. El primer pesebre con el que él celebró se dice que estaba compuesto por personas y que él hizo una representación teatral trayendo pastores, como sabemos la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Que él era bastante de gente, estar con el pueblo, con la gente pobre, ¿no? Y agarró y trajo a la gente del pueblo y armó un pesebre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de celebrar, de ser partícipes, de sentirse que está realmente participando en el nacimiento de Jesús. Posteriormente, esta tradición fue continuada por su sucesor, ¿no? San Antonio de Padua, ¿no? Y a los franciscanos se los conoce por esto, por los instituidores del pesebre, ¿no? San Antonio de Padua, su estatua está, ¿no? Siempre con el niño Jesús ahí, ¿no? Ahora, lo que hoy en día, hasta hoy en día, es una tradición, lo del pesebre principalmente en católica romana, apostólica romana, ¿no? Ya desde sus orígenes por una parte. La mayoría de las iglesias no lo celebramos, las iglesias protestantes, la mayoría de las iglesias no hablan de pesebre, principalmente porque esto es algo bien católico, no es de nuestra tradición, podríamos decir, ¿no? Por una parte. Por otra parte, los católicos sí han caído en una forma de paganismo al adorar, han pasado de la idea que tenía San Francisco de Asís de ser partícipes de la Navidad, sentirte que estás presente, o sea, hacer un teatro en el cual yo estoy ahí, armar un pesebre y sentirte que yo estoy ahí en medio de eso, o sea, han cambiado ese significado tan profundo que tenía en ese momento a una idolatría y a la adoración del Dios niño, ¿no? Sin embargo, considero que por una parte nosotros no lo celebramos, no lo utilizamos, pero principalmente porque es católico, es algo de su tradición y está bien por ellos, pero nosotros consideramos, bueno, no digo que esté bien hacer eso, sino está mal más bien, ¿no? Porque ellos hacen idolatría del niño y el Dios niño, siempre criticamos eso. Sin embargo, considero que si alguno de nosotros, una iglesia, quisiera, digamos, construir un pesebre diferente al católico, no con su corona, es un Dios esa imagen tan, digamos que ya se ha vuelto un tanto grotesca, ¿no? Sino hacer un pesebre diferente, más original y entrando en el significado original que tenía la participación, recordar y ser partícipes, y aún hacer un teatro en ese sentido de esta Navidad, considero que este primer símbolo es correcto. Ahora, en cuanto al símbolo del árbol, el árbol de Navidad, ¿dónde se origina?
el origen del árbol de Navidad se pierde en la historia. No se sabe realmente. Muchos consideran que esto tiene que ver con la adoración a Astarte y lo interpretan, ¿no? Pasajes donde dice, ¿no? De Isaías adoraron a su tronco y lo formaron, ¿no? Otros lo interpretan, ¿no? Los bosques de Astarte que construyeron en el templo, ¿no? De modo que considero que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Que ahí se adorara un árbol no es el árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad se pierde en la historia. Sin embargo, que hay dos historias legendarias sobre el origen del árbol de la Navidad. Una es la historia de San Bonifacio, que fue el primer misionero en Alemania, el cual para cortar y extirpar las idolatrías, él fue y destruyó un árbol gigante que estaba relacionado con el Yggdrasil, que es el árbol de los mundos, ¿no? Y supuestamente se decía que en la cima de ese árbol vivía Thor, y todo el mundo tenía miedo de ese árbol. Y él fue con su hacha y demostró y lo hizo caer y dijo, ¿dónde está Thor? Que venga Thor a defenderse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, ahora en este momento muchos dirán, los Avengers, no, 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 no. Es el Thor mitológico, histórico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y en ese sentido fue que él al destruir este árbol, se dice que al caer hizo caer a todos los árboles, porque era el árbol más grande y frondoso de ese bosque, hizo caer a otros árboles. Y el único árbol que quedó en pie fue un pequeño abeto, ¿no? El cual con el tiempo se dio cuenta que reverdecía, como que nunca llega a quedarse seco, por lo cual consideró que era una señal de Dios que nos recuerda y lo utilizó como un símbolo. La palabra clave creo que aquí es el tema del símbolo. En ese sentido, él comenzó a utilizar este símbolo, no como algo a lo que adoraba o a lo que deberían de adorar, sino como un símbolo que nos recordaba la vida eterna de Dios, lo imperecedero de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Y lo comenzó a decorar con lo que son las pequeñas manzanas, recordando el tema del pecado, como que en medio de todo esto, que en medio está esa lucha constante con el pecado. La otra historia mitológica que tenemos, no legendaria que tenemos, es la historia de Lutero volviendo una noche a su cabaña en medio de una nevada y que lo que vio fue en medio del bosque brillando en plena oscuridad un pino grande que estaba, algunos dicen que es cubierto de nieve y que la nieve reflejaba la luz de la luna y eso les daba la impresión de que estaba brillando, ¿no? Y tenía luces, ¿no? Otra interpretación, otra historia, otra leyenda dice que más bien eran las estrellas que se veían a través del pino y daban la impresión de que tenía luces. La cosa es que Lutero agarró, cortó el pino y lo llevó a su casa y lo comenzó a decorar. Y ahí fue cuando comenzó el uso simbólico del pino, no como algo a lo que adoraba, sino como algo lo cual significaba un tema bien profundo que bueno, igual, ya aún en esta interpretación hay diferentes versiones, ¿no? De lo que significaba, pero voy a ir a una de las interpretaciones que considero que fue la más correcta, que el pino representaba la vida del hombre pecador, que así como no tiene nada, y que las luces con las cuales se va decorando es la gracia de Dios, con la cual, que si brilla, es a causa solo de Jesús. Solo de Jesús. No olvidemos que para Lutero una doctrina fuerte, importante, fundamental era el tema de la imputación de Cristo, ¿no? De la vida de Cristo, ¿no? De la justicia de Cristo. En ese sentido, él ilustraba, ¿no? Esa imputación a través del uso de las velas, las luces que hoy en día nosotros utilizamos, ¿no? Con los foquitos navideños, ¿no? Eso representaba la gracia de Dios, la gracia, la justicia imputada de Dios en medio de la vida del hombre. Este árbol es un árbol que no es nada, pero ahora llega a ser algo a causa de eso. Por otra parte estaba la estrella en este árbol, pero ¿qué es lo que brilla? Es la estrella de Jesús, del nacimiento de Jesús. Por otra parte también estaba, en vez ahora de manzanas, bueno, también manzanas que con el tiempo fueron convirtiéndose en las esferas que tenemos de Navidad, ¿no? Y que hasta hoy en día tenemos esas esferas, pero que representaban el pecado, recordando que el creyente, mientras esté aquí en la tierra, siempre tiene esa lucha con el pecado. Y para último, la cinta dorada, ¿no? Que representa, hay dos interpretaciones, ¿no? Por una parte, representa la gracia de Cristo, la cual rodea y constantemente purifica a la vida del creyente. Otra interpretación representa el lazo de la familia unidos alrededor del nacimiento de Jesús.
Ahí hay dos interpretaciones, las cuales considero correctas, ¿no? Y en ese sentido, es, años más tarde se dice que los peregrinos llegaron a implementar el uso de los bastones de caramelo, ¿no? Que son de blanco y rojo, que representan una J al revés, que es Jesús, ¿no? Blanco y rojo, la pureza y la sangre de Cristo que nos rodea en ese sentido, ¿no? Por eso es que, yéndonos a esta interpretación del árbol, y yo considero que tanto el árbol como el pesebre no está mal. Sí, y ahora, si es que hablamos del árbol, el árbol netamente es un símbolo que siempre ha caracterizado a la iglesia protestante. Ahora, si hablamos en la Navidad, un símbolo católico contra un símbolo protestante, tenemos ese versus a través de el pesebre contra el árbol. Pero, una vez más, los protestantes nunca hemos armado el árbol como un medio para adorar. Para nosotros nunca ha sido un ídolo, siempre ha sido una representación familiar a través de la cual nos ilustramos sobre la obra de Cristo. Por último, el tema de San Nicolás, al margen de toda propaganda de Coca-Cola y aparte al margen de toda canción, ¿no? En ese sentido, recordemos que el nombre original de Santa Claus, su nombre en sí, al margen de todas las traducciones que hay, es San Nicolás. ¿Quién fue San Nicolás y por qué se relaciona tanto con la Navidad? Por el hecho de que fue partícipe en el concilio de Nicea, donde se estaba debatiendo la divinidad de Jesús y estaban partícipes la herejía, los arrianos, Arrio y toda su escuela de herejes, ¿no? Los cuales ponían en duda la divinidad de Jesús. Y él dice que después de escuchar a Arrio decir sus declaraciones de Jesús, estaba tan enfadado San Nicolás que se paró y se acercó a él y San Nicolás, Arrio esperaba un abrazo, una felicitación, pero lo que recibió de San Nicolás fue un puñete en la cara, ¿no? En ese sentido, San Nicolás fue un ferviente obispo, protector y creyente de la confesión de Nicea, del credo niceno que garantizaba y elevaba la divinidad de Cristo. En ese sentido es que hasta ahora nos ha llegado ya con varios elementos publicitarios, ¿no? Sin embargo, que nosotros recordamos siempre la imagen de Santa Cruz, no a partir de las leyendas germanas, ¿no? Sino a partir de recordar el personaje que fue el obispo San Nicolás en la historia, ¿no? Un hombre piadoso que luchó bastante y siempre fue un hombre bondadoso y que cuando llegó el momento de luchar contra la herejía, luchó. Considero que no son símbolos que paganos, ¿no? Considero que sí son tres símbolos cristianos, los cuales sí vale la pena recordar, pero utilizando una vez más como un acto simbólico, ¿no? Y no como y entendiendo que no son medios, no son cosas a las que adoramos. Y siempre recordando cómo es que estos tres símbolos están alrededor de un solo eje, que es el eje de la encarnación de Cristo. El que guardó la divinidad de Jesús, lo que nos recuerda la obra de Cristo y nuestra teatral forma de participación en el nacimiento de Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Sácame de dudas. Desde este último símbolo de Nicolás, San Nicolás, ¿cómo se representa este símbolo? Entiendo del pesebre, entiendo del árbol, pero el de San Nicolás, ¿cómo es su representación? ¿Cómo es su símbolo? Bueno, se lo ha relacionado principalmente tanto por su vida. Él fue un hombre muy piadoso que daba cosas a los niños, siempre fue un hombre así, ¿no? En San Nicolás. Por otra parte, que fue el guardián celoso de la divinidad de Jesús. Y en ese sentido, por esa parte se lo relaciona. Claro que esto ya se mezcló con otras leyendas germanas, escandinavas, y terminó convirtiendo que vive en el Polo Norte, pero claro que en su forma más original, en su forma más de como deberíamos de realmente mirar a San Nicolás, no es como el que trae regalos, que vive en el Polo Norte, si existió, que fue San Nicolás, el que guardó y luchó, que fervientemente, apasionadamente, vio por la doctrina de la encarnación de Cristo. Bueno, muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta última ronda que tenemos y estamos respondiendo a la tercera pregunta, que es si es correcto el uso de los símbolos de Navidad en la iglesia, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro hermano Nelson. Nuestro hermano Nelson va a estar respondiendo a esta pregunta. Adelante, mi hermano. Bien. Eh,
bastante, ¿no? Es polémico esta situación de los símbolos, ¿no? Claro, cuando tú estudias el arte, ¿no? Por ejemplo, pinturas acerca del cristianismo, muchas veces podemos pensar que fueron con mala intención, ¿no? Pintadas, no, al contrario, estas fueron pintadas, fueron hechas con la intención de enseñar, ¿no? Porque en ese tiempo no había muchos, o sea, no había mucha intelectualidad como ahora podemos ver, mucha información. Las personas en ese tiempo no sabían leer, escribir, carecían mucho de esto. Entonces se les enseñaba a través de símbolos, ¿no? Símbolos, como dijo nuestro hermano Andrés, tal vez representando Lutero, ¿no? Por ejemplo, un árbol, ¿no? Para explicar acerca de la salvación, ¿no? La soteriología del protestantismo, ¿no? De ese tiempo, de la reforma. Entonces era un ejemplo muy bueno, ¿no? El árbol. Entonces, sí se le puede utilizar, no, esto es, yo pienso, ¿no? Estudiando la historia también de la reforma, que se utilizó muchas cosas, como el pescado, ¿no? Algunos pueden decir, ah, no, el pescado es un símbolo satánico, no lo podemos, o sea, lo podemos volver pagano incluso, ¿no? Pero esto se utilizó el pescado no como el dios del pez, ¿no? Del Antiguo Testamento, sino se utilizó como un símbolo de pescar, un símbolo de la salvación, ¿no? Del que los cristianos utilizaban en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Entonces, yo pienso que sí, pero ahora, si tenemos una mala, o sea, no sabemos el sentido correcto, ¿no? De utilizar estos símbolos, o sea, de enseñar, ¿no? Más que todo. Entonces, sería bueno enseñar no solo con estos símbolos, ¿no? Pues que estos símbolos ahora se utilizan, ¿no? Como medio de reuniones, ¿no? Familiares, ya no es reunión acerca de aprender de Cristo, ¿no? Saber por qué vino Cristo a este mundo, ¿no? Sino se le utiliza estos símbolos, ¿no? De la estrella, como dijo, de Santa Claus o Papá Noel, ¿no? Entonces, se le utiliza lamentablemente para reuniones familiares, ¿no? Más que todo, de regalos, de intercambio de regalos. Entonces, no se le utiliza como un sentido de aprender acerca de Cristo. Sería bueno, sería excelente, pero ya vemos que lo utilizan para otros sentidos y realmente, y comerciales, ¿no? Más que todo. Entonces, eh, había que ver, como dicen, el sentido de estos símbolos y saberlos utilizar, ¿no? Entonces, eh, yo diría que en ese sentido, cada símbolo se debe utilizar, puede para enseñar, ¿no? Se puede utilizar, no es que no, pero había que ver que en este 25 de diciembre se va a utilizar todos estos símbolos no para adorar a Dios, ¿no? Primeramente, no para glorificar a Dios. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no, amado hermano? Muy bien, entonces está de acuerdo en usar símbolos cristianos siempre y cuando éstas se expliquen y se den un sentido, un significado, ¿no? Cristiano. Entonces, está de acuerdo con eso. Muy bien. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a continuar entonces con esta última ronda que tenemos con nuestro último participante, que es nuestro hermano Ramiro. Tu hermano Ramiro va a estar respondiendo a la pregunta si es correcto el uso de los símbolos de Navidad dentro de la iglesia. Muy bien, mi hermano Ramiro, adelante, lo escuchamos. ¿Está el micrófono inhabilitado, hermano? Perdón, va a disculpar. Ya, ahora sí. Sí.
Ya, bueno, esta es la última pregunta, ¿no? Y pues, bueno, al parecer, y pues, ya respondiendo a lo que es la pregunta, podría decirse que mi respuesta es que sí, sí es correcto, pero mi postura es de que no en el sentido de recuerdo, no porque, bueno, comúnmente y socialmente vemos que, por ejemplo, hay símbolos propios de cada acontecimiento. Nosotros podemos usar unos símbolos para, sabemos de que si hay globos, si hay una torta, si hay velas, es un cumpleaños. Si sabemos que hay una togas, hay globos y demás cosas que podrían muchas ser comunes, podría ser una graduación. Y pues ya cuando hablamos de la Navidad, propios de la Navidad, los símbolos, sabemos de que se acerca la Navidad cuando ya vemos árboles, cuando vemos luces, cuando vemos adornos propios que viene la Navidad, ¿no? Y pues yo quiero optar por ese lado, quiero irme por ese lado, ya que yo estoy muy consciente de que la enseñanza que la misma escritura nos enseña es que cualquier cosa que queramos aprender en ella encontramos, y que el único símbolo que nosotros como cristianos debemos tener en mente y aprender de ellas es la Cena del Señor. Entonces, teniendo eso en mente, yo considero de que estoy, eh, acepto, o sea, estoy en la postura de tener los símbolos propios de la Navidad en casa, pero teniendo en mente que aquellos, en primer lugar, no me desvíen de la atención que yo podría tener en la verdadera esencia de la Navidad. No recordemos de que la Navidad es la celebración del nacimiento del Señor. Entonces, si por decirte, yo me afano en que yo pueda estar más afanado, y me recuerdo mucho a lo que ocurría en la iglesia de Galacia, ¿no? Aquellas personas, aquellos hermanos que querían corromper la doctrina, poniendo más énfasis en las obras y desechando la gracia. No necesariamente se aplica a la par en este ejemplo, en esta pregunta, pero sí quiero hacer uso de ese ejemplo como para que poner más énfasis nosotros en los símbolos, de que no tenemos árbol, de que prestémonos dinero para comprar el árbol, pues no tengo el dinero para comprar el regalo. Entonces, son cosas que la Biblia de manera enfática nos prohíbe, ¿no? Si los símbolos se van a usar o se quieren usar de esa manera, entonces es donde la Biblia nos pone un alto y nos dice de que estamos haciendo un incorrecto uso de los símbolos de Navidad, ¿ya? Pero si mientras la Navidad ya pasa a ser una celebración donde yo pueda hacer un correcto uso de aquellos símbolos que ya mencionaron aquí los amigos, del tema del el árbol, los regalos, y podría ahí añadirse lo que es tal vez el compartir con una comida, algunos aperitivos que propios de la Navidad. Entonces, yo estoy en la postura de que sí se puede. Y pues hay una palabra, hay un versículo que se me viene a la mente, ¿no? Que es el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ya teniendo esto en mente
y aplicándolo en estas fechas, es donde nosotros tenemos que ser muy sabios en discernir si es correcto hacer uso de estos símbolos, porque también es necesario tener en cuenta de que estos símbolos eh, pueden ser usados como piedra de tropiezo para algunas personas que están en la fe, ¿no? Entonces, la palabra nos dice de que no debemos ser piedra de tropiezo para los niños en la fe. Entonces, y de esta manera la Biblia trata de regirnos cómo tiene que ser este caminar cristiano, no solamente en lo que es la Navidad, sino en lo demás. Y pues, dicho en otras palabras, este versículo podría ordenarnos, y de hecho nos ordena, que como nosotros como personas creyentes debemos pensar solamente en aquello que sea merecedero de admiración y adoración, que esté en armonía con el parámetro de la santidad divina, que sea limpio y sin contaminación moral, bondadoso, generoso, y pues prácticamente esa sería la interpretación de este libro, de este texto en Filipenses, que nos ayudará a manejar aquellas cosas delicadas que merecen ser analizadas. Y pues ya para concluir mi respuesta, para mí es muy delicado responder, ¿no? De que si propiamente yo hago uso de estos símbolos de Navidad o no, pues esto quisiera dejarlo a criterio de cada persona, por el simple hecho de que mi respuesta podría verse desde los dos puntos de vista, ¿no? De que o muy legalista o muy liberal. Entonces, ya considero de que se planteó o he planteado las cosas en parámetros generales y bíblicos, y cada uno eh, tiene que concluir en aquello que lo ve para sí mismo, respetando siempre su doctrina, respetando siempre lo que a la persona se le ha enseñado. Y pues como ya, como ya repetí en la anterior pregunta, y yéndome a estos símbolos de la Navidad, y bueno, mi postura en esto es muy clara cuando el uso de estos símbolos de Navidad dentro del templo no debería realizarse. El templo considero de que es un lugar tal vez no santo, pero es digno de ser respetado, digno de que no pueda entrar ninguna práctica del mundo allí. Y pues, si bien muchos de los símbolos puedan tener un origen cristiano, pero ya llegaron a ser ambiguos, ya que tanto para el cristiano como para las personas seculares es normal, con un distinto significado, pero es normal el armado de estos símbolos en esta Navidad. Y pues nosotros como cristianos pues no debemos tener tanto enfoque, no debemos preocuparnos tanto en que si armamos un arbolito con luces, sin luces, o definitivamente no lo armamos. Yo creo que lo más importante es que no olvidemos el motivo por el cual nosotros estamos celebrando esta fecha, estamos celebrando este acontecimiento, y que hace más de 2000 años Dios que habita en los cielos bajó haciéndose carne, haciéndose humano, y murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues si nosotros somos cristianos, aquellos si tenemos o no árbol, o si armamos con luces o no, no nos va a hacer más o menos cristianos, y mucho menos nos va a quitar o nos va a agregar más salvación. Entonces, aquello sería mi respuesta. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, hermano Ramiro. No, es lo último que fue muy interesante. Es lo único, es lo que con lo cual me quedo y también nos llama la reflexión los hermanos, ¿no? Esto de la Navidad es una tradición que si los que tanto los que lo practican como los que no lo practican, pues en ninguno de los dos lados uno tiene que condenar al otro, ¿no? Porque al final es algo, como ya se reconoce como algo extra bíblico, que otros sí van con eso y otros que no. Entonces, no es una fiesta obligatoria, ¿no? Y tampoco es una fiesta para condenar. Bueno, sí, dentro de lo que ahora hablamos, de una Navidad cristiana, con símbolos cristianos, con significados cristianos, entonces creo que eso es aceptable, ¿no? Es aceptable y ya. Por ejemplo, en el caso mío, dentro de la iglesia, se arma el arbolito, ¿no? Se arma el arbolito de Navidad y todo, ¿no? Y sirve ahí para poder reflexionar y enseñar. Y ahí, pero a los que no lo hacen, pues no se les condena, ¿no? Es algo, están en su libertad, así como que cada iglesia también tiene su manera de ser, ¿no? Incluso la liturgia es muy diferente de iglesia a iglesia. Bueno, pues entonces en ese sentido nadie peca, ¿no? Nadie infringe la ley de Dios. Bueno, hermanos, entonces llegamos a nuestro punto final y voy a pedir sus palabras de despedida, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro hermano Andrés. Andrés, pues, tu despedida, mi hermano. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermano Robert. Muchas gracias a todos los hermanos con los que hemos estado compartiendo esta noche. Ha sido un bonito tiempo de conocernos de diferentes partes, ¿no? Bueno, en el caso de no tan lejanos, ¿no? En algunos casos, pero otros sí. Bueno, ha sido un gusto compartirlo y bueno, solo puedo decir que mi postura final es que si bien he sido, digamos, el más abierto al tema de la Navidad, es que al final de cuentas, sí va a ser motivo de afanarse, motivo de estresarse, lo de armar el árbol, que esto, que aquello, mejor no hacerlo. Y por otra parte, no olvidar el tema, lo que dice, si va a ser de tropiezo para mi hermano, mejor no lo hacerlo. Y yo entiendo muy bien esa situación porque sí, efectivamente, con muchos, yo también tengo familiares que no creen en la celebración de Navidad y por amor, por respeto, yo no voy a agarrar y por fastidioso les voy a llamar ahí, feliz Navidad el 25, ¿no? No, ahí está el respeto. Y tampoco voy a agarrar y ahí está tu regalo de Navidad, no voy a esperar hasta fin de año, no, tu regalo de fin de año, ¿no? Es en ese sentido, ¿no? Que hay que tener mucho, considero que en ese punto hay que tener mucho respeto, tolerancia y amor. Yo no desprecio a los hermanos que, no desprecio al hermano que no celebra, como tampoco me considero más por celebrar la Navidad, no considero, no, nuestro nivel de santidad es un tanto más, así, no, tampoco. Cada uno sabe por qué lo hace, tiene su manera por qué lo hace, y considero no debemos de juzgar y debemos de recordar siempre el tema del respeto y el amor por los hermanos, ¿no? En ese sentido, si hay alguien que lo ve mal, hay que tener respeto, amor, y si tú no lo ves mal, también, en ese sentido. Y solo eso. Bien, muchas gracias, hermano Andrés. Y pues vamos a estar, tal vez Dios mediante, una próxima, ¿no? Muy bien, también nuestro hermano Ramiro. Hermano Ramiro, adelante con sus palabras de despedida a los hermanos que nos ven y a los que van a ver este video. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿no? Por su atención y por su participación en esta tertulia, que pienso y creo y pues que sea de bendición para las personas que andan buscando una ayuda en este dilema, ¿no? De participar o no participar de esta actividad, de esta Navidad. Pero bueno, que el Señor les vaya dando luz respecto a este tema. Pero bueno, el tema principal y de todo esto es, de todo lo que hemos hablado en este tiempo, es para los creyentes, ¿no? Y considero de que esta época, más que todo en esta época, es un tema de reflexión, pero no reflexión sobre algunas cosas que el mundo podría decirnos que tenemos que reflexionar, sino que reflexión para preguntarnos si ese Señor que, el Señor Dios Todopoderoso que vino aquí a la tierra, si habita en mí, si Él ha permitido que yo nazca de nuevo y de esa manera Él pueda glorificarse en mí,
porque el motivo principal, en el cual vino el Señor, es para salvarnos, es para morir en la cruz del Calvario y pues de esa manera expiar el pecado de muchos. Entonces, ese es el verdadero sentido, ¿no? Pues si preguntarnos si realmente esa salvación llegó a mi vida. Ya, y bueno, para terminar quiero mencionar y leer un pensamiento que me agradó bastante para que nosotros podamos reflexionar y en ningún momento podamos caer en excesos, ¿no? Porque la tendencia es eso, la tendencia consumista de que mientras más regalos te doy, más te quiero, mientras más como, más lindo me veo, no sé, distintos pensamientos y tendencias. Entonces, C.S. Lewis decía, una vez en nuestro mundo hubo un establo y lo que estaba en ese establo era más grande que todo nuestro mundo. Entonces, ese tiene que ser el verdadero sentido, ¿no? De que nos tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y realmente glorificar al Señor con nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Ramiro. Muy bien. Pues esperemos tenerlo en otra tertulia. Y va a ser bienvenido aquí en la Taberna del Caballo Blanco. Bueno, pues, y con nuestro último invitado, nuestro hermano Nelson. Adelante con sus palabras de despedida. Gracias a todos, ¿no? Especialmente gracias, hermano Andrés, ¿no? Morales, por la invitación. Me he sentido, ¿no? de tiempo también saliendo en las redes sociales. Esta Navidad, el 25 de diciembre, ¿no? Que sea un momento en el cual pasemos con la familia, pero el sentido, ¿no? Como decimos, es de aprender más de Cristo, ¿no? Y el tiempo para evangelizar, ¿no? Para predicar la palabra del Señor a quienes no conocen, o tal vez conocen, pero no realmente como está escrito en las Escrituras, ¿no? Tal vez un Jesús imaginario, ¿no? Tienen en su mente. Entonces, predicarles lo que hizo Cristo y por qué lo hizo, por qué vino a este mundo. Invitar a tu vecino, invitar a un familiar que tal vez está apartado de todas estas cosas, ¿no? Del estudio bíblico. Y sería un buen tiempo para compartir una buena cena, ¿no? Una cena familiar y hablar de Cristo, ¿no? Que Cristo sea el centro de atención, no los regalos, no otras cosas. El mejor regalo sería presentarles a Cristo y hablar de Cristo. Amén, hermanos. Gracias realmente por esta invitación. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muy bien, mis queridos hermanos que han visto esta tertulia, pues llegamos a la parte final. Nada más que decirle muchas bendiciones de parte del Señor y Dios mediante nos vamos a ver en una próxima.